La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Francho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Hora 20 y Pico, muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Un gusto, teníamos muchas ganas de que vinieses y de hablar del caso de los 6 de Zaragoza, que es un caso que yo mismo probablemente hace menos de un año no conocía. Y creo que mucha gente está como yo estaba hace un año. Es decir, si ahora salimos a la calle y preguntamos aquí en la Gran Vía de Madrid a gente no turista, a ser posible que alguno hay, todavía queda alguno, si saben lo que es el caso de los 6 de Zaragoza, ¿tú qué crees que pasaría? Pues que, como tú dices, que no lo van a conocer, porque los medios generalistas no han querido saber del caso. Son casos que escuecen, y escuecen al buen ciudadano, al bien pensante. ¿Usted sabe qué son los 6 de Zaragoza? ¿Los? 6 de Zaragoza. Ni idea. El Pilar, los adoquines, Ah, las frutas vale. de Aragón, los siluros, el río Ebro y el Es cierto, ¿no? Cierzo. Muy Es cierto, bien. Ha acertado una letra de los 6 de Zaragoza. 6 de Zaragoza, pues que el Pilar no. Si le digo Javier, Antonio, Daniel, Adrián e Imad, ¿sabe a qué me refiero? Ni idea, Y si le digo los 6 de Zaragoza, ni idea. y si le digo Zaragoza, Sí, es una ciudad. algo ahí sí ya Sí. no. No, Ni idea. ni idea. Lo más loco que ha oído de Zaragoza. El loco aquel que mató a uno por llevar los tirantes del color de la bandera española. Ah, eso sí salió, ¿eh? Claro. Eso sí salió en los medios. Claro, si venís de Murcia, ahí estáis más tranquilos, ¿eh? Ahí estamos más relajados. Porque viva la huerta. Vale, eso es. El anonimato. ¿Cómo se llama? Lourdes ¿Y apellido? García. Ya lo has dicho, ahora ya no hay anonimato. Joder. ¿Por qué crees que los medios generalistas no se han ocupado de este caso? A ver, me puedo poner conspiranoico Adelante, por Vale. favor. y pensar que los medios están en manos de una serie de personas que quizá no les interesan hablar de algunos temas Ujú. porque estos temas sacan a la luz deficiencias dentro de un sistema y claro, y como somos 4 pelados, pues se nos puede ignorar de manera... 4 pelados, literalmente, ¿no? En tu caso. Literal. Claro. Bueno, estamos en un medio generalista. Yo creo que el más generalista de España. Vamos, dime a mí, tú uno más generalista. Estamos en la radio pública prácticamente, la cadena SER, la radio gubernamental. Todo esto se está oyendo en Moncloa. En directo, ¿no? En directo, ¿no? Aquí todo lo que se dice nos pueden llamar en cualquier momento y cortar esto, incluso la grabación. O sea que... Pero bueno, aprovechemos este margen que esperemos que nos dejen desde arriba y expliquemos cómo empieza todo. 2019, Sí. Zaragoza, manifestación, podemos decir antifascista, Concentración, sí, hay una Concentración. concentración antifascista, sí. un 17 de enero, si no me equivoco, Tal cual. porque estábamos en esa España en la que hubo 2 elecciones seguidas y había un partido que todavía existe, por desgracia, bueno, que con sus ideas xenófobas, racistas y machistas organizaba un mitin capitaneado por Santiago Abascal, ¿no? Sí, y ahí se hace una comunicación entre grupos antifascistas y deciden hacer una concentración frente a la sede de Vox. Supongo que los oyentes podrán recordar esas manifestaciones en Ferraz, donde la policía estuvo aguantando carros y carretas, pirotecnia, y no actuaba. Sí, gente vestida de capitán de España. Ortega Smith ordenando a Sí. las fuerzas de seguridad lo que hace. Esperanza Aguirre cortando el tráfico. Esperanza Aguirre otra vez cortando el tráfico. Bien. En este caso, los chavales no tuvieron ni el tiempo de concentrarse. Vamos, no estaban todavía concentrados y la policía ya los estaba sacando de ahí a palos. O sea, la policía empieza a cargar cuando se concentra la gente. Sí, sí, en cuanto ve un número X, que ellos consideran peligroso, ya están con la actitud, con el casco puesto. Insisto con las imágenes de Ferraz porque son muy concluyentes. Sí. En esas imágenes la policía cuando está, digamos, no va a actuar, no se ha puesto el casco, no están con la porra, ¿sabes? Y aquí, por lo visto, ya estaban en esa actitud y entonces a los chavales les empiezan a correr, les golpean y los chavales se refugian ahí en la universidad.
Ujú. ¿Qué tipo de acto era el de Vox? ¿Era un mitin electoral o qué era? Bueno, la banda de Vox lo que suele hacer es tener, pues en estos mítines electorales, lo que hacía era, bueno, empezaban yo creo a pronunciarse de manera muy descarada sobre la inmigración y sobre todo las leyes de memoria que en Aragón hemos sufrido y en muchos otros sitios se ha sufrido. Y pues mi hijo, que ha sido educado por su mamá y su papá en valores democráticos de justicia social, y que no nos ha salido rebelde en ese sentido, pues decidió salir a manifestarse contra esa banda. Es que yo me niego a llamarlo partido político porque creo que no hacen ningún ejercicio político, entonces los veo más como una banda de señores y señoras, y decidió mi hijo ir a manifestarse en contra de ellos de la forma que siempre ha hecho, de forma pacífica. Es un chico que estaba terminando filosofía, le quedaban 2 asignaturas en aquel momento y en ningún momento se pronunció de forma violenta. O sea, la policía empieza a cargar porque sí. Sí. Me imagino que se deshace la concentración. Lógicamente, cuando empiezan las hostias, pues la gente tiende a irse. Sí. Y se van a la ciudad universitaria, que estaba cerca, supongo, pero sí, es que no conozco más o esa menos, parte. sí. Vale. Y allí, pues toman un café. Más o menos, ¿no? Bueno, ahí lo que pasa es que los chavales están en una especie de ratonera, porque tiene como varias salidas la ciudad universitaria, es como, digamos, como si fuera un círculo, y la policía no les deja salir de ahí, lo cual no tiene ningún sentido. Es la policía la que les acorrala hasta ahí. Vale. No ha habido ningún disturbio hasta entonces, y una vez que llegan ahí, muchos chavales se sienten acorralados, entre ellos mi hijo, y se sientan a esperar a que les dejen salir. Mi hijo me ha contado más de una vez que sí que ve como 5, 6, 7, 8 chavales así más gamberros, sí que empiezan a lanzar piedras a no sé cuántos metros de distancia. Bueno, y por lo visto sí que se quema un contenedor, como casi todos los fines de semana de borrachera en Zaragoza, por otro lado hay que decirlo también. Sí. Aún así, esos chavales no son localizados infraganti ni en el acto, ¿vale? Entonces, todo esto acaba, la policía se termina yendo. Pasan 2 horas y mi hijo, con unos amigos, se sentía tan culpable de lo que no había hecho que decide tomarse un café con leche en la ciudad universitaria, en uno de esos bares. Y ahí se presenta la policía, insisto, 2 horas después, y hace 6 detenciones que claramente son aleatorias y en función de pues cómo van vestidos, ¿no? Este es punky, pues para adentro. Tu hijo lleva una estética punk, sí. Punk, ¿vale? ¿Cuántos años tenía en ese momento? 21 para 22. Vale. Entonces, 2 horas después de que pase todo, llega una lechera, popularmente conocida, esa furgoneta de la policía, como lechera, porque efectivamente reparte leche. Sí. Y tú sostienes que con una orden, ¿no? A ver, sabemos por gente que no quiere pronunciarse, porque son policías también, y esto es un problema para ellos, que, a ver, esto sucede así, ¿no? No hay detenidos, pero en redes y en la prensa se empieza a hablar de los disturbios, hay imágenes que, en fin, que son sacadas de... En fin, bueno, que parece que hay una guerra y... Pero bueno, sacan esas imágenes de chavales lanzando cosas y aquello parece Vietnam. Y entonces, claro, como se ha montado mucho pollo en redes, parece ser que dijo la orden del comisario, hasta donde nosotros sabemos, que vuelva la furgona llena. Vale. Y en esa orden, pues está que venga o mete a quien quieras, ¿no? Supongo que... Cuando detienen a tu hijo y a los compañeros con los que estaba, sí. ¿Les dicen por qué? ¿Les meten directamente a la furgoneta? No, de hecho hay 2 menores. Entre los 6 de Zaragoza hay 2 menores y no se les hacen protocolos de menores y no se les dice por qué están siendo detenidos. Son registrados ahí en la misma fachada del bar y después, cuando ya llevan un rato en comisaría, es cuando les dicen el motivo. ¿Cuánto rato pasa en comisaría hasta que les dicen? 24 horas. 24 horas, que es el plazo legal, sí. Legal, ¿no? Vale, a partir de ahí, claro, tu hijo, me imagino que desde el primer momento niega los hechos, claro. Él y todos sus compañeros. Claro. Bueno, a partir de ahí, de reconocer que pues
todos en general, incluidos los afectados y sus familias, empezamos a pensar que no habiendo pruebas, que no habiendo hecho nada, pues chico, yo no te voy a mentir, sí que pensé, digo, bueno, igual les quieren dar un escarmiento y les meten una multa. Pero no. Empieza el juicio con una petición de penas máximas. ¿De cuánto estamos hablando? 3 años por cada pena. Sumando 2 penas hicieron 6 años. Uh-huh. Y se nos presenta una especie de acuerdo por parte de la Fiscalía de, creo que nos pedían 80.000 euros, ¿no? En plan, si eres el hijo de Bárcenas vas a poder salir de aquí, si no... 80.000 euros por el destrozo de... Sí, por destrozo inmobiliario, pago de indemnizaciones a lesiones de policías, etc. Vale. Las pruebas, ninguna. Y si acaso hay una, que es una prueba de vídeo, que no se quiere admitir en ninguno de los... ni en aquí ni en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, donde se ven a los chavales que lanzan piedras y donde se puede identificar que ninguno de los 6 está ahí. ¿Ninguno de los 6 está Ninguno. en ese vídeo? Ninguno. Hay un peritaje que desechó directamente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. ¿Y por qué? Vamos a ver. O sea, ¿por qué no se acepta esa prueba? Es que esto, en fin, suena a película de Berlanga, ¿vale? Entonces, la prueba la presenta el abogado del Estado, que es el que defiende a los policías, ¿vale? Entonces, la presenta... el abogado del Estado presenta un vídeo... Un vídeo diciendo, hombre, los hemos pillado, pues están aquí el vídeo y se ven unos chavales lanzando piedras, ¿no? Empiezan a ver el vídeo y supongo que ellos mismos dicen, bueno, pues igual no está tan claro que sean ellos, ¿no? Bueno, no presentamos la prueba. Entonces los abogados de nuestros hijos dicen, no, vamos a presentarla porque parece claro que no, ¿no? El juez de primera instancia, Carlos Lasala, que pertenece a un pequeño negociado de jueces... Hablaremos del juez. Decide que, bueno, él lo mira así y dice, bueno, aquí no se ve muy claro, yo no me puedo pronunciar con esta prueba, ¿no? Hay una herramienta judicial para el que nos pueda escuchar que se llama peritaje, que él puede pedir o debería pedir, ¿no? Siendo una prueba. Un experto no. Y si suponemos que además él está beneficiando la suposición de inocencia de que es su trabajo, vaya, no, ahí no. Pero decide que no, esto no hace falta. Entonces él, en un acto de fe. Porque probablemente es juez y experto en vídeo también, ¿no? Y en culpabilidad. Ya. Tú tienes la sensación todo el rato, como es lógico, de que tu hijo y sus compañeros no tienen que demostrar su inocencia, o sea, tienen que demostrar que no son culpables. Sí. Que es el sistema al revés. Total. Bueno, de hecho era lo habitual en las... Bueno, aquí lo hemos pasado en una dictadura, ¿no? Cuando los presos políticos eran detenidos, tenían que demostrar, hace poco fue el trágico aniversario de los últimos fusilamientos, ¿no? Del franquismo, tenían que demostrar que no pertenecían a banda armada, tenían que demostrar, bueno, es cómo funciona una dictadura, ¿no? Curiosamente nosotros hemos visto esos mismos mecanismos, pero casi como una tomadura de pelo constante, o sea, esto del vídeo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con un peritaje, lo desechó, lo inadmitió, porque decía que no lo voy a mirar. Habéis hecho un peritaje, vale, yo no lo voy a mirar, no es cosa que lo vea, ¿no? Pero yo no lo voy a mirar, y además, aunque no estuvieran ahí, podrían estar fuera del foco. Claro. Tú y yo estamos también, ¿no? Está todos. Y él, ¿no? Y todo. Todos, sí. Claro, con ese argumento que además dices, ojo, trabájatelo, ¿no? O sea, vale que seas facha, ¿se puede decir facha aquí? Sí, hombre, vamos. A un juez creo que no se le puede decir facha. No, bueno, aquí sí, de momento. Aquí sí, ¿no? Vale. Bueno, en cualquier caso, que, vamos, puedes tener la ideología que quieras, o puedes querer que mi hijo entre en la cárcel por el motivo que tú quieras, pero, hombre, ciñete a tu trabajo. Cúrratelo. Claro, cúrratelo. Dame un argumento más currado, ¿no? Y, claro, ya, y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón añadió 1 año más de pena. ¿Ah, sí? Sí. No admite nuestra prueba y sí admite de repente o decide que lo que en un principio el primer juez había considerado que no había pruebas suficientes para inculparles, que era la agresión a un policía, este lo puede meter. Viva la fiesta. Claro, que se había quedado corto, ¿no? Claro, dijo, 6 años, venga. 10 meses a los violadores de Murcia, 7 añicos a estos chavales, ¿por qué no? Claro, esto estamos hablando ya del segundo recurso. Sí.
O sea, el recurso al primer... al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a primera instancia. A primera instancia. Tú, me imagino que nunca llegaste a pensar, hostia, mi hijo va a acabar en la cárcel. Es imposible, ¿no? ¿Cómo va a ser? Es decir, esto es un delirio, se nos ha ido aquí de las manos. Lo que tú decías antes, ¿no? Parece que les querrán dar un escarmiento. Esa cosa de te condeno 2 años, pero no vas a entrar porque si no tienes antecedentes no entras, ¿no? Tú imagino que en ese tiempo todavía estabas convencido de eso, ¿no? Y cuando vas avanzando pantallas y vas viendo, hostia, que igual va para adentro, ¿eh? Es cuando empiezas, o sea, a ver, yo nunca he sido, digamos, un votante del Partido Popular. Se te notaba hasta ahora. Un poco, ¿no? Sí. Pero sí que creía que había un mínimo de decencia para, por lo menos, hacia la opinión pública, ¿no? Por eso empezaba diciendo un poquito eso, ¿sabes? El problema es que no ha habido un acompañamiento real de la opinión pública que ponga sobre la mesa esto que te estoy contando. Entonces, a mí solo me han llamado cuando mi hijo entraba ya en la cárcel, cuando había la carnaza, cuando se olía ahí la noticia chunga. Es raro, ¿no? Que no te haya llamado, por ejemplo, Ana Rosa, a lo mejor. O es raro. Yo Susana Griso, la esperaba, sí, les esperaba, porque, bueno, igual si hubiese mencionado que me han ocupado un piso, claro, esto va a funcionar mejor. Igual, sí, claro. Y le meto la cuña, ¿no? Claro. Podría haber hecho, pero no se me ocurrió. No, pero ni siquiera el Periódico de Aragón, ni el Heraldo de Aragón, que dices que esto es una cosa del pueblo, ¿sabes? Ya. No. Vamos a detenernos un momentito en el juez al que has nombrado antes, La Sala, Carlos La Sala. Carlos La Sala. Has dejado caer como que pertenece a una estirpe, ¿no?, de jueces, que es una profesión, por lo visto, hereditaria. Claro, venimos de un país donde a veces, como no reconocemos de dónde venimos, nos damos a veces cabezazos que no serían necesarios, ¿sabes? Está muy claro lo que pasa en este país. Ser juez en cualquier país del mundo es una cuestión de élites. O sea, solo se gestiona a través de dinero y por lo tanto la gente que no tiene dinero no puede ser juez. ¿Cuánto dinero hace falta para ser juez? Pues yo he leído por ahí que te puede llegar a costar 75.000 euros presentarte y luego el tiempo que tú tienes que estar sin trabajar para estudiar unas oposiciones que son complicadísimas. Y eso no todo el mundo se lo puede permitir, efectivamente. Entonces, claro, cuando hablan de democratizar la judicatura, lo primero es que empiecen a abrir el acceso. No sé si recordarás, yo creo que esto lo han cambiado, pero hace no mucho tiempo en el ejército español, para entrar a ser un mando del ejército tenías que ser hijo de un mando del ejército. Y esto, muerto el dictador, seguía pronunciándose de tal manera. No he estudiado el caso de los comisarios de policía, pero a mí me da que para ser comisario de policía seguramente te van a tener que seleccionar personas que estén muy próximas. Quiero decir, si los jueces nombran a los jueces, los comisarios a los comisarios y los mandos militares organizan a los mandos militares y venimos de una dictadura y no se ha, digamos, limpiado todo eso, ¿qué creemos que vamos a tener como consecuencia? ¿Jueces democráticos, policía democrática, militares democráticos, o jueces que presumen de su ideología en redes y una ideología normalmente misógina, racista, machista? Que coincide con el partido que protagonizaba el mitin. Vox, efectivamente. Policía que presume de estética ultraderechista, dicha por la propia policía, que esa estética es ultraderechista en sus comisarías, como hemos visto en algunas fotografías también de comisarías, o que si ves algún policía, yo lo he visto literalmente en una riñonera con esas cruces de Borgoña, etc. O ejército como aquel chat que quería acabar con la mitad de los españoles. Sí. Yo diré, estos son hechos reales, no es una conspiración, no está en mi cabeza, ¿no? Pues claro, contra todo eso de repente se enfrenta a mi hijo. ¿Este juez tenía algún tipo de antecedente, digamos, de cierta simpatía por ciertas cosas? Sí, es un señor que tiene sentencias bastante curiosas. Con la ley de memoria, por ejemplo, él había calles de señores franquistas que no lo veía, no lo tenía muy claro. Claro. Bah. La Avenida del Movimiento y eso a lo que mejor estas cosas... Acá y arriba España, hombre, ¿qué hay de malo en decir eso? Arriba España. Pues arriba España, pues si no lo dijo David Bisbal hace poco en un concierto. Pues, es que joder, es que pues también... Es que si nos ponemos ya pejideros. Claro. Javichu, que es tu hijo, que no lo habíamos dicho hasta ahora,
está en la cárcel. Finalmente Han ganado. han ganado. ¿Cuánto le ha caído? Al final, en otra pirueta demencial de todo este proceso, hay una tercera sentencia distinta Vale. a las dos anteriores. Porque se recurre otra vez. Se recurre al Supremo, Vale. y el Tribunal Supremo hace una agrupación de penas, y 2 de esas penas las convierte en una con 3 años y 9 meses, y mantiene el año que había añadido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Entonces se suman 4 años y 9 meses. 4 años y 9 meses. ¿Cuánto lleva en la cárcel tu hijo? Más de 4 meses. Más de 4 meses. Creo que ayer fue el primer día que le pudiste ver allí, Sí. el vis a vis. Sí, fue la primera vez, la primera vez fue en plan la película esta del Expreso de Medianoche, con el cristalito. Ya ves. Siento por si mi sentido del humor es bastante oscuro, como ves. Te lo agradezco, de hecho, porque es la única manera de... Y creo que esto se lleva mejor. Además, siempre presumo de que a mi hijo le he hecho reír desde que era pequeñito. Yo he trabajado, yo soy un payaso profesional, se me puede llamar, no me importa que me llamen payaso. Y me llevaba a mi niño a actuar muchas veces. No teníamos dónde, bueno, pues me lo llevaba yo. En alguna fiesta de niños ha estado él conmigo, y siempre he presumido de hacerle reír, y todavía le hago reír, y estoy muy feliz de eso. Pero bueno, ese día no me reí mucho, la verdad. Verle detrás del cristal fue una cosa dura, ¿no? Muy dura. Pero ayer pude verle, abrazarle, estar con él, y muy bien. Está muy fuerte, está grandote, está haciendo todos los tópicos de la prisión, no como lo que nos desean el imaginario porno de mucho facha que me atosiga en redes. No hay jabón ya en las prisiones. Vaya, por Dios. No, esto ya no funciona así. Pero sí, lo del gym sí que le están poniendo pesas. Me decía el otro día, estaban poniendo pesas. Digo, hostia, esto lo he visto en una película de Stallone. Me decía, sí, pues tal cual, el tío poniéndome más pesas. Yo, para. Se está tatuando el mapa para fugarse. Yo le regalé el póster de Cadena Perpetua y una cuchara, a ver qué pasa. No, está muy bien, está muy adaptado a la situación, muy consciente de que es un preso político y que por lo tanto él no hizo nada, y que lo que le ha venido es algo que tiene que ver con su forma de pensar, y como ya dijo en la última entrevista que le hicieron antes de entrar, que él cuando salga volverá a manifestarse contra la banda de Vox de la misma forma que la hizo la otra vez, de forma pacífica, y lanzando consignas en contra de un movimiento que quiere una ruptura social de todos los españoles. Tú dices abiertamente, lo acabas de decir, que es un preso político. Que en España, en 2024, hay presos políticos. Sí. Preso político, recordamos, por si alguien no tiene claro el concepto, es que vas a prisión por tus ideas. Esto se manejó durante el proceso, y es verdad que había mucha gente como en contra de esto, ¿no? Como que era menospreciar a aquellos presos políticos durante el franquismo, sí. ¿no? Bueno, las patas que te he dicho antes, si es que las mismas patas están ahí. Fíjate si es político el caso que mi hijo ha optado para entrar en la biblioteca de la prisión, ¿vale? Sí. Hay una biblioteca. Para trabajar allí. Sí, para estar ahí y tal. Es una persona, insisto, que está a 2 asignaturas de acabar la carrera de filosofía. No quiero menospreciar a la población presidiaria, pero parece que mi hijo, ¿no?, tiene condiciones para entrar ahí, ¿no? Y la hubieron así, con condiciones, pero dijeron, bueno, vamos a dejarlo ahí porque tiene un perfil muy político. Hostia. Claro. Es político entonces, ¿no? Claro. Está claro que tiene un perfil político, ¿no? A ver si ahora le va a dar libros a otros presos. A ver si va a adoctrinar. Claro, va a adoctrinar a la gente en no odies a las personas que vienen de otro país. Claro. Ya este rollo de machirulo de abrirle la puerta a una mujer para que pase, mínimo no está ya igual muy a la altura. No, igual estas cosas los cambian. Él está entero, ¿no? Está fuerte. ¿Dónde está? ¿En qué prisión? En el centro penitenciario de Zuera, a las afueras de Zaragoza, la macrocárcel que se hizo. La macrocárcel de Zuera. Sí. Ahí, bien. ¿Cada cuánto puedes ir a verle? Pues estaré yéndole una vez al mes, porque claro, yo viviendo en Madrid, esa es la otra. Hasta estos 4 meses he estado sin verle porque no hemos podido, digamos... Porque tú trabajas aquí. Yo trabajo aquí en Madrid.
Si se cumple la pena son 4 años. 4 años y 9 4 años. Claro, siempre hay esperanza que, bueno, que se aplique un tercer grado, ¿no? Que se rebaje la pena. ¿Cómo está esa posibilidad? Bueno, nosotros hemos elevado un indulto, hemos presentado un indulto, una petición de indulto. Para los 6. Sí, bueno, para los 4. De los 6 hay 2 menores. Eso es, sí. Es un poco el lío de números. Sí. Sí, el caso se conoce como los 6 de Zaragoza. De verdad que hay 2 menores. Hay 2 menores y entonces ahora los 4 son los que están ahí peleando, ¿no? Y entonces el indulto es pedirle al gobierno. Al principio pedí, ahora ya empezó con exigirle al gobierno que repare lo que ellos no han sabido hacer de forma legislativa. Al final el señor Pedro Sánchez, creo que fue en el año 2018, que se pronunció en un programa de televisión diciendo que lo primero que iba a hacer era derogar la ley Mordaza. ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Para ser lo primero se le ha metido ahí en el cajón de los calcetines sucios y no arranca eso, ¿eh? Hace 6 años de eso, tío. Joder. Y entonces, y luego una cosa que advertimos nosotros mucho, no es la ley Mordaza solo, que también, o sea, el Código Penal se reformó en ese mismo momento y se metieron unas partes muy punitivas y se permite, por ejemplo, que no lo denunciamos, ¿no? O sea, que esto mismo lo está denunciando Amnistía Internacional con el caso de mi hijo, que es que esas partes punitivas permiten que te puedan condenar a ti por coautoría, que es lo que ata la sentencia a mi hijo. O sea, quiero decir, eso que se aplica normalmente a un señor que entra a robar y otro se queda en la puerta vigilando, pues el que queda vigilando, claro, pues sí. Legalmente dicen, meto una coautoría porque si no este señor se va de rosita, es que yo no atraqué. No, ya. Coautoría. Pues eso lo están metiendo a la hora de condenar a manifestantes. O sea, quiero decir, en el caso de que no hubiera suficientes pruebas, porque no las hay, y solo pueden creer a la palabra de la policía, que en caso de entrada en prisión no es, digamos, como en un caso administrativo, no tiene veracidad o presunción de veracidad, pues da igual, le meto coautoría porque estando ahí pudo hacer presión para que otros lo hicieran. Y este es lo que deberían de trabajar realmente. Eso está en el Código Penal. Eso está en el Código Penal y eso es mucho más grave, porque la ley Mordaza se puede quitar. De hecho, si quitan la ley Mordaza, a mi hijo no se le aplican estas cosas retroactivas de la ley. Si quitan esos apartados del Código Penal es cuando se puede empezar a hacer justicia con mucha gente, no solo mi hijo, sino que han entrado, que van a entrar, como a las 6 de la Suiza o sí. Adri, o sea, que son casos casi muy desconocidos también y que están en unos procesos también, en fin, terribles. O sea, que es derogar la ley Mordaza y reformar el Código Penal. No obstante, ¿qué parte de la ley Mordaza es la que afecta al caso de tu hijo? La ley Mordaza lo que propone primero que no permite las concentraciones. Entonces, a partir de ahí ya estás cometiendo un acto ilegal. Después, claro, la ley Mordaza es una ley que no está diseñada, que solo tiene un origen y además tiene el origen de las manifestaciones del Congreso, 15, claro. Y entonces también permite identificar a un ciudadano, eso también en la pandemia se abusó mucho, sin que esté haciendo ningún acto reprobable, que en un principio es lo que tiene que pasar para que un policía te pida la identificación. Y sobre todo le ha dado a la policía mucha materia para meter el 36.6, creo que es, que meten siempre, que es si tú, por ejemplo, dices, dame el DNI, y tú dices, bueno, ¿pero qué estoy haciendo? Que me des el DNI, ¿pero qué estoy haciendo? Resistencia a la autoridad. 36.6. Ya. Y como te toquen y tú hagas, no me toques, y le toques la mano, agresión. Y todo eso se permite porque, claro, tú estás completamente indefenso porque o sea, no tienes ningún tipo de... no se te aplica ningún tipo de derecho. Y en teoría incluso no lo puedes grabar, o por lo menos ha trascendido la idea de que no se puede grabar. Sí que se puede grabar, lo que no puedes es subirlo a redes, tú lo puedes grabar y usar en tu defensa, en un juicio. Y los policías lo saben. Por eso si tú les dices, no me puedes, tú le dices, no, te puedo grabar, no te preocupes, no te subo a redes. Ya. Pero bueno, todos estos casos de fotoperiodistas que ha habido, incluso periodistas del país, o sea, ha habido un montón de casos también de periodistas que están haciendo su trabajo y son agredidos por la policía. Pedro Sánchez.
que nos estarás viendo. ¿Tú crees? Pedro Sánchez, Ley Mordaza, ¿no? Un ratito que tengas. Bueno. Eso que es un cuarto de hora hacerlo. Yo igual, yo me ofrezco, la plataforma se ofrece a ayudarle en el caso de su mujer. Claro. Si ve que la cosa va para más, ¿no? Claro. Podemos hablar de lo que es la represión y pues y comentarle siguientes pasos para dar, pues si tiene que ir a Estrasburgo. Muy interesante eso. ¿En qué punto está de apelación el caso? Porque ya habéis llegado al Supremo. ¿Ahora qué queda? ¿Qué toca? Pues toca Europa. Y Europa, pues cuando salga esto tarda muchísimo. Entonces esperemos que ya haya salido Javichu, ¿no? Aquí lo interesante cuando exigimos el indulto es primero es para reparar lo que no se ha sabido, insisto, desde el 2018 no se ha sabido acordar para cambiar. Sí. Y luego porque después tiene que venir algo parecido a una amnistía o una resolución en Estrasburgo para que mi hijo quede completamente limpio. Pero eso puede tardar muchísimos años, porque esto al final afecta a todos los niveles. ¿Es la única esperanza de Estrasburgo? Bueno, o que llegue el indulto antes. Bueno, esperemos que llegue el indulto o un tercer grado, o en fin, al final estamos hablando de chavales que antes de entrar en los centros penitenciarios se hacen como unas pruebas en unos CIS para ver cómo se les hacen, digamos, unas pruebas psicotécnicas y tal. Y de los 3 que tenemos conocimiento de estas pruebas, los 3 aconsejaban a los trabajadores sociales que se les aplicara un tercer grado directo, que no entraran en prisión. En el caso de mi hijo, dieron instrucciones, o sea, dijeron que fue bastante polémico que no le dieran directamente el tercer grado. Tiempo después vimos que el señor Nolasco, el señor de la banda de Vox, que estaba entonces como vicepresidente de Aragón, rompiendo panfletos del Islam y cosas así, hizo una rueda de prensa para alegrarse de la entrada en prisión de estos chicos, ¿no? Estaba todo orquestado, es terrible. Esta gente me retuitea. Te acosan en redes. Me acosan. Nolasco es el de Vox, el que está en Twitter todo el día, de una especie de fijación que habría que hacerse a mirar. También, está un poquito enfermito. Y luego el Juberías, también. Ese también. Ese es el condenado por maltrato, ¿no? La última conversación, yo me guardo este argumento para la última conversación, le dije, de todas maneras de leyes sí que entiendes, y le nombré el Código Penal. O sea, hay un condenado por maltratador diciéndote a ti cosas. Descerebrado me llamó. Porque no les dejo, es que cuando no les dejas opinar, cuando no les dejas poner comentarios, entonces te citan y a este tío le quiero insultar. No sé, es todo muy así, todo gente muy preparada para... Bueno, Vox ha salido del gobierno de Aragón. Sí, ahora ya están fuera. Otros gobiernos en una decisión estratégica que yo no acabo de entender, pero agradezco muchísimo. Yo también. Cuando el enemigo se equivoca, ánimo. Solo hay que aplaudir y mirar para otro lado. ¿Cómo llevas? Ya sé que claro, tú te dedicas a lo que te dedicas, lo hablamos antes de empezar, que no quieres renunciar tampoco a la broma y a cierto sentido del humor dentro de la gravedad del caso. ¿Cómo llevas, por ejemplo, lo de las redes? Lo de que haya gente que te esté juzgando a ti porque consideran que has sido un mal padre, ¿no? Es que tú también educar al hijo en valores antifascistas y tal, que tú también... Que soy... A ver, yo el cara al sol me lo sé, que se lo podría haber enseñado, la verdad. Y también pues levantar el bracico así como que te pica el sobaco también, me lo sé. Lo hemos visto, que hablar de la división azul, la policía no tenía muy claro si esto era un delito de odio. Que ahí dices, hostia... Sí. Es que yo banda azul también. Claro, igual es. Y luego, sí, o sea, te dicen de todo. A veces entras en el error, ¿no? Y les respondes. Una señora cristiana a la que le respondí, hombre, pero su amigo... Yo es que no creo, ¿no? Entonces le dije, su amigo imaginario... Su hijo fue juzgado también, ¿no? por un mal tribunal, ¿no? Ese Pilatos no estaba ahí. El Carlos Lasala es un poco el Pilatos de nuestra película, ¿sabes? Y no, claro, no, porque
Entonces me dijo que tenía que enseñarle a mi hijo leer más. Le dije, mire, el problema es que ha leído más. Ha leído demasiado, sí, ese es el problema. El problema de mucha de esta gente que son auténticos ignorantes. Y a algunos yo me he molestado en demostrarles que sus símbolos, como la cruz de Borgoña, que tiene una ascendencia francesa, o diferentes signos que utilizan, muy españoles tampoco son. Pero les da igual. No, les da absolutamente igual, claro. De hecho, esa España por la que abogan, esa España imaginaria que se han construido, nunca existió, nunca fue una España unitaria en la que solo se hablaba un idioma y en la que no, era de hecho una confederación de estados. O sea, es toda una fantasía, pero bueno. Tampoco estás tú para dar lecciones. No. España una, grande, libre y con el águila y un señor muy mayor con voz aflautada hablándonos a todos. ¿Tú estás orgulloso de tu hijo? Orgullosísimo. Sí, quiero decir, en ese proceso de la adolescencia que todos nos estamos un poco pesadicos, pues bueno. Pero él siempre ha tenido una forma de pensar, en mi opinión, de ejemplar. Y cuando salió a manifestarse y en todo este tiempo ha estado siempre en el lugar que yo creo que hay que estar, que siempre es aportando para que el débil pueda fortalecerse más y para que los abusones no hagan bullying. Porque esto al final es como si ves a alguien haciendo bullying y para que no te pega a ti y le sonríes. Entonces yo veo a Vox, que son los macarras del bullying. A ver, a mí no me dan ningún tal, pero sí que les veo haciendo bullying, y a muchos, incluido mucha gente del PSOE, mirando así como de medio lado, bueno, que son fuertotes, no nos metamos con ellos, ¿no? Y mi hijo en ese momento, pues bueno, hizo lo que había que hacer. Cosa orgullosísimo, vamos. Hombre, en principio todo lo que sea estar donde no están los nazis parece el mejor lugar, ¿no? Parece que es lo correcto, ¿no? ¿Cómo se os puede ayudar? ¿Hay una plataforma? Sí. Tenemos la página. Tenemos una manifestación el día 26 de octubre en Zaragoza. Estamos intentando que venga la gente de toda parte de España. Está bien comunicada Zaragoza con el AVE, el OIV, al lado. Y luego, sobre todo, pues haciendo lo más público posible, ¿no? Y sobre todo apelo al votante socialista, que es un votante progresista, que ha querido tener un gobierno precisamente que se enfrente a las políticas ultraderechistas, y decirle que esto que le ha pasado a mi hijo sigue pasando, ya pasó, volverá a pasar, hay casos pendientes que van a acabar en la cárcel igual, y que si esto está pasando ahora con un gobierno socialista, la que nos espera, porque sabemos que va a llegar tarde o temprano un gobierno del otro signo. Entonces yo creo que si esto no lo reformamos ahora, vamos a correr un serio peligro a la hora de salir a la calle simplemente a manifestarte, que parece un derecho fundamental, ¿no? 26 de octubre. 26 de octubre. 26 de octubre, manifestación. Y con cuidado. ¡Hombre! Porque estamos viendo aquí que manifestarse... Es complicado, es complicado. No hagáis nada a la policía. Con cariño, llevando versos bien rimados y bien bonitos, que la rima sea bonita, y florecicas. Eso que decías antes me parece muy importante, que es lo de ahora es el momento de, si queremos cambiar algo, es ahora, con el gobierno que hay ahora. Un gobierno que está sujetado por unos alfileres muy delicados que implican, por ejemplo, a un partido nacionalista de derechas catalán, al que yo sinceramente no le veo muy por la labor ni de aplicar medidas que mejoran el acceso a la vivienda, ni de mucho menos derogar la ley Mordaza. No, y creo que nosotros estuvimos en el Congreso la semana pasada. Sí. Mandamos un corresponsal allí. Muy bien. Lo tuve presente. Un saludo, Fernando. Y la verdad es que, o sea, a ver, faltó mucha gente. Faltó políticos, faltó el PSOE. ¿Qué cosa? Pero, bueno, no sé si es una forma de pronunciarse o no, pero tampoco vino Esquerra. Vaya. Y el BNG sí que se disculpó. Por lo visto fue una cosa de última hora. Pero lo organizó Sumar, vinieron también de Podemos, de anticapitalistas. Joder, Sumar y Podemos a veces poniéndose de acuerdo. Yo
Estoy orgulloso de estar uniendo a la izquierda. Totalmente. Yo estoy haciendo el frente amplio. Sí. Mira. Sí. El caso es que se hablaron de cosas muy interesantes. Tuvo Maestre también, Antonio Maestre. Sí. Y él ha hablado de la línea roja. Y a mí me parece que tiene que ser una línea roja. Una línea roja importantísima. Que las personas salgan de este gobierno con más libertades, no con menos. Nos están dando migajas y las migajas sirven de poco y tenemos la experiencia ya de que cada vez que llega, de hecho ya lo hemos visto en los gobiernos que ha entrado Vox, había una ley de memoria histórica y no se respetaba y les daba igual y hacen lo que les da la gana, eso habiendo una ley, imagínate no habiéndola, o sea, entonces claro, creo que tienen que meterse mucha caña y creo que el Partido Socialista tiene que empezar a posicionarse realmente con la gente que representa o con la gente que le ha votado quiere que haga. Porque cuando no va a estos sitios, a nosotros desde luego nos impide poder preguntarle, interpelarle, que es lo mínimo que tenemos ahora mismo, decirle, oye, ¿por qué mi hijo sigue en la cárcel? Cada día que está mi hijo en la cárcel, este país es menos democrático o es menos creíble su democracia. Y es verdad que 1 o 6 llegamos a poco, pero es verdad que luego, cuando se quiere pedir el voto de la izquierda, no nos extrañemos que haya gente o que no vote, o que no votemos, o que directamente miremos para otro lado. Y desde hace mucho tiempo también recomiendo la organización horizontal, la organización fuera del Estado, una organización de personas y de colectivos que nos defendamos entre nosotras. Porque es que si no, cuando te atacan y ningún resorte del Estado sale para defenderte, pues algo tendrás que hacer. No digo la revolución, pero algo. No, a ver, tampoco, pero... Hay que hacer. Yo creo que ni este gobierno ni ciertas organizaciones del Estado, probablemente ni la ciudadanía, es consciente del peligro de que está empezando a haber muchos nazis entre nosotros. Y están haciendo cosas, se ven fuertes porque nadie les dice nada, nadie les está parando los pies. Cuando digo nadie me refiero a la gente que puede hacerlo. Es decir, nosotros como pueblo, pues sí, podemos juntarnos y echar a un nazi, pero son gente fuerte, bien preparados, gente que se organiza. Sí. Por eso la importancia de organizarse. Claro, es que ese es el tema. Y entonces no sé si estamos siendo de todo conscientes. Estamos viendo lo que ha pasado en Austria, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en muchos sitios. Son olas que al final van a llegar. Y desde luego, si encima hay un partido que le ríe la gracia, no es que le ríe la gracia, es que les patrocina y les visibiliza. Claro, porque antes pasaba una cosa, si tú eras racista o eras machista, pues disimulabas un poco, porque sabías que decirlo en público estaba feo. Pero si ves que se está diciendo en los congresos, en la asamblea, en el parlamento, pues te da a ti carta blanca. Entonces no sé si está de acuerdo conmigo en que no sé si estamos siendo del todo conscientes de la que se nos está viniendo. Hombre, la escalada es, vamos, hace poco estuvo este señor de la banda de Vox hablando en el Congreso sobre con un mensaje transfóbico total y comparando a las personas trans con Satanás, o sea, es decir, en su cultura Satanás es lo peor, por lo tanto, si al día siguiente hay una agresión trans a una persona trans, evidentemente es muy probable que esté influenciada por el discurso de este señor. Esto es algo que debería de estar sobre la mesa de todos los medios de comunicación y no lo está, que es para mí lo preocupante, porque al final la opinión pública se genera a través de los políticos y de la prensa. Si la prensa no pone esto, es porque la prensa empieza a tener un interés en que esto ni tan mal, no nos viene mal, por lo que sea. Pero lo que sí que, bueno, es lo que dices, o sea, al final estos nazis que salen a pegar a Caravaca, que siguen amenazando a todos los demás. Yo tuve luego un show en Teatro del Barrio y lo nombraban al pugilato este. @pugilato. Mira, que estos quieren otra hostia. Estuvimos a punto de poner seguridad, porque no sabíamos lo que podía pasar. Y realmente no lo sabemos. Ahora mismo publicar algo en redes con esta gente, o hace poco vi también en un concierto que estaba Samantha... Sí, Jackson, que se subieron estos nazis a... Qué bien, que les echaron, pero es que se van envalentonando de tal manera que llega un momento en el que se van por no generar violencia, pero llega un momento en el que no nos equivoquemos, no ganamos con eso, porque esa gente igual no es la peligrosa, pero cuando llegue la peligrosa, esa gente es muy chunga.
Y esa gente sí que te puede agredir, sí que te puede apuñalar. Ya tenemos un caso aquí en Madrid también de este chico Palomino, ¿verdad? Carlos Palomino, que fue asesinado. Es decir, es gente, muchos de ellos están en las fuerzas de seguridad del Estado y están en el ejército. O sea, que no hay que olvidarlo. O sea, que los pronunciamientos de ultraderecha de muchos miembros de la policía o del ejército son más graves que de la propia ciudadanía, porque es gente a la que yo le cedo la autoridad y el poder de llevar armas. O sea, que decir, claro, cuando esta gente, como tú dices, ¿no? Antes tenían que ocultar esto y llevarlo en un bajo perfil y ahora se les ríe la gracia, pues claro, es que yo estoy expuesto. Digo, en fin, a mí a mí no me da miedo. De hecho, cuando me publican algo siempre digo, estoy con mi perrico en el retiro. Yo estoy dispuesto a conversar. Pero es cierto que tengo la sensación de que es posible que algún día venga alguien y en vez de conversar me haga algo, ¿no? Y estoy seguro que entonces alguien dirá, se lo ha buscado. Y ese es el bien pensante. Sí. Y ese es el que ese es el que tiene un problema él y genera un problema a la sociedad. Sí, los que callan, los que miran para otro lado, los que dicen, bueno, algo habrá hecho. Tal cual, tal cual. Francho, no quiero que se te quede nada dentro, ¿eh? No, O sea, mira, hemos hablado de todo muy bien, hemos sido muy majos. Yo en el Congreso dije un chiste que yo tengo desde hace tiempo, que es el de que hay mucha policía infiltrada en los movimientos ciudadanos. Sí. Cada poco sale algún caso de... A ver cuándo infiltramos ciudadanos en la policía, ¿no? Muy buena línea esa. Sí. Te la puedo robar, esto ya de cómico. Sí, para ti. ¿Cuánto quieres? ¡Ya fui! Pero lo digo, surgía como un chiste. Además lo dice, ese chiste lo tenía de antes de lo de... Eso en el Teatro del Barrio lo peta, ¿eh? Claro, esto es tremendo. Hubo rum, porque claro, un padre diciendo esas cosas, ya. Sabiendo por lo que llevan, también se quedan como... ¿Pero esto es gracioso? ¿Qué le pasa? Me río. Cortocircuito, ¿no? Pero lo digo porque claro, lo otro es más grave. O sea, en los movimientos de ultraderecha no se infiltran porque están afiliados muchos de ellos. Y esto sí que es una contrapartida muy chunga, muy jodida. Sobre todo para los ciudadanos de izquierdas. Y yo entiendo que a los ciudadanos de derechas que hacen su misa de 12 y van con la peineta a todos los sitios y estas cosas y tal, pues bueno, supongo que para ellos les da igual. Pero entonces también tenemos que decirle a la gente de izquierda, oye, si la gente de derecha no quiere ayudarme a mí como parte de España, como ciudadano, hombre, pues que España esté polarizada es la consecuencia de eso, no que yo tenga mi ideología, faltaría más, ¿sabes? Yeah. Yo respeto la ideología de la gente de derechas. ¿La gente de derechas está dispuesta a que mi ideología no me lleve a la cárcel? Sí, pues que se pronuncien. No, pues hombre, claro, tú a tu negociado y yo al mío. Yeah. ¿Sabes? Creo que es jodido y a mí no me gustaría pensar así, pero si yo estuviera viviendo ahora mismo en Austria, sí que tendría muy claro que hay un montón de millones de personas a las que yo no les caigo bien y que seguramente estarían a gusto conmigo en la cárcel. Uh-huh. Y entonces, no sé, yo no saldría a la calle igual de tranquilo. Ya. Yeah. La peineta, lo que pasa es que tienes envidia porque no te puedes poner peineta. Me la puedo poner, pero con celo aquí, ¿sabes? Francho, muchísimas gracias, que vaya muy bien la manifestación del 26 de octubre en Zaragoza, que vaya mucha gente, que no se olvide el caso y sobre todo que si gracias a este humilde programa conseguimos que un poco más de gente lo conozca y sepa lo que está pasando, pues ya está, yo ya con eso me siento pagado, porque a mí el dinero, teniéndolo ya. ¿Ah, sí? Muy bien. No sé ni cuánto tengo ya, tío. Te he visto llegar en el qué cochazo tienes, tío. El Lambo. Joder, pues es nuevo, ¿no? Sí, además yo tengo un permiso especial de Esperanza Aguirre. Hostia. Yo puedo hacer lo que quiera con el Lambo. Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas. Militante revolucionario por el barrio, por la cuidadora al sanitario, por la que limpia escaleras, por el que sube andamios, por el que muere en el Mediterráneo y le pisaron el cráneo porque era negro y no ucraniano. Por Chirves y Bolaño y las filósofas, por la que transitó y fueron todo mofas, por las libres y las golfas, el migrante y el mantero, por la que cambia los pañales a tu abuelo y por dos duros.
se deja la piel por el peón de fábrica y la camarera de hotel, el que antepone principios a intereses, por la sindicalista que se cortaría un brazo antes que venderse, los jóvenes de Alsasua, los 6 de Zaragoza, por los que lo dieron todo y hoy están en una fosa. Hora 20 y pico, de lunes a jueves a las 9 menos cuarto o más o menos, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.